Pregunte me pide que pregunte al encargado. No se preocupe, doctor, yo ya tengo el host. Ahora lo voy a colocar. Siga. Ya, listo. Recording in progress. Ya, ¿ven la presentación? Sí, doctor. Listo, empezaremos, ¿ya? Vamos a ver, esto es 30 minutos. Mira, estos pulmones son, así se ven los pulmones cuando se extraen de un donante multiorgánico. Ese es el aspecto que deben tener, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hablar hoy día de trasplante de pulmón. Es un tema bastante amplio, complejo, pero vamos a resumirlo para que tengan una idea de ustedes, ¿ya? Vamos a hablar de indicaciones, cómo se selecciona, ¿ya? Y algo de complicaciones. ¿Cómo es el proceso de trasplante pulmonar? ¿Ya? Listo, entonces vamos. Bueno, lamentablemente en el Perú el único hospital que hace esto es el Hospital Almenara. No hay otro hospital que haga esto. ¿Ya? El Hospital Almenara es un hospital de referencia nacional. Tenemos 2 millones de población adscrita. Se tienen todas las especialidades y es un hospital que tiene 1.200 camas. ¿Ya? En el Perú, si alguien desea hacer trasplante, ya hay una normativa, hay 2 leyes que regulan todo lo que es la donación y trasplante de órganos en el Perú, ¿ya? Entonces, les comentaba, si alguien pretende iniciar un programa de trasplante, hay una normativa ya fija en lo que es la legislación peruana. Eso es bueno, no tiene más de 20 años todo ello, ¿no? Es así que cada centro que desea hacer trasplante tiene que acreditarse, ¿ya? Tiene que acreditarse. Quien sea no puede hacer un programa de trasplante, tiene que cumplir ciertos requisitos. Esto ustedes deben de haber escuchado y deben haber leído en noticias. Obviamente este mapa, mientras más azul es el color, la cantidad de donantes por millón de habitantes es mayor, y mientras más tenue el color, tenemos la menor cantidad de donantes por millón de habitantes. Como ven, en Latinoamérica, el Perú, junto con Bolivia, Ecuador, tenemos las tasas más bajas de donación. Por eso es importante que ustedes siempre cultiven la cultura de donación. Ahora, obviamente, si acá comparamos, por ejemplo, en el cuadro de la derecha, Perú es en el año 2018 tenía una tasa de donación de 2 por millón de habitantes. En Latinoamérica, las más bajas solo por encima de Bolivia y Paraguay, que tiene 0.4 y 1.9, ¿no? Ni punto de comparación con países europeos que las tasas de donación están por encima de los 20 por millón de habitantes, siendo España, por ejemplo, el año 2018 tenía una tasa de donación de 48 por millón de habitantes. Como ven, 24 veces la tasa de donación del Perú. Ese es un problema al cual nos enfrentamos y que es el principal limitante para realizar trasplantes de pulmón. Igual, este gráfico de la Organización Mundial de la Salud, el Perú está en la flecha roja, abajo en la lista de donantes, ¿no? De acuerdo al tipo, ¿no? Este otro cuadro, la actividad de trasplante de todos los órganos. En el mundo de 50 países, el Perú está casi en el tercio inferior, ¿no? Y este cuadro nos orienta sobre el trasplante de pulmón. Mientras más oscuro el color, mayor actividad trasplantadora. Mientras más claro el color, menor actividad trasplantadora de pulmón. Como ven, en Latinoamérica estamos ahí. Obviamente Brasil, Chile, Argentina y Uruguay tienen una mayor actividad trasplantadora de pulmón. Luego un poco más rezagados estamos pues Perú, Ecuador, Perú y Colombia, ¿no? ¿Ya? Y tanto así este gráfico, trasplante de pulmón por millón de habitantes, ¿ven? Perú está abajo en la lista, ¿no? Entonces, esto es
la evolución en el tiempo de la tasa de donantes por millón de habitantes. La donación se mide por millón de habitantes. Como ven, el 2008 tuvimos 0.8, una de las más bajas por millón de habitantes. Nuestro mejor año fue el 2011, que hubo una tasa de 4.3 por millón de habitantes. Luego bajamos y nuestra tasa de donantes promedio por millón de habitantes es de 2 por millón de habitantes, bajísimo, ¿no? Pues otro punto importante cuando uno habla de trasplantes es que el trasplante de órganos es un trabajo en equipo. Ya en un equipo. Mientras el equipo no esté compenetrado, no trabaje en coordinación, un programa de trasplante de pulmón va a fracasar. ¿Ya? Entonces, y participan no solo personal médico, sino personal técnico, tecnólogo, terapistas, etc. Sin eso no se puede lograr nada. Entonces, el trasplante de pulmón, otro punto importante que deben de entender es que siempre uno debe iniciar con cirugía experimental. Si uno quiere iniciar un programa de cirugía grande o complejo o exitoso, tiene que hacer cirugía experimental. Tanto así que el trasplante de corazón y pulmón todo empezó en perros. Los rusos hicieron muchos experimentos en perros, hasta que el año 63 Hardy hizo el primer trasplante pulmonar en humano. Los principales problemas eran rechazo y dehiscencia bronquial. Ya recién lo que se hace en trasplante pulmonar hoy es lo que se hace, lo que las bases se instituyeron en el año 1980 en la Universidad de Toronto. Eso es en el mundo. ¿Qué pasó aquí en Latinoamérica? Los primeros países en hacer trasplantes pulmonares es Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile el 98 y Perú el 2006 y Ecuador 2018. Bolivia no hace trasplantes, Paraguay todavía. Entonces, esa es más o menos la evolución, ¿no? Y en el Perú, cómo ha cursado todo lo que es trasplante de pulmón? En el 2004 se iniciaron cirugía experimental en perros. En el 2006 se hizo el primer trasplante pulmonar en el Perú, donante vivo. En el 2007 el primer trasplante pulmonar donante cadavérico. En el 2010 en el primer donante cadavérico, pero en el Hospital Menara. Y en el 2017 el primer trasplante bipulmonar en el Perú. Entonces, esa ha sido más o menos la evolución. Entonces, para ahora en el Perú, ¿qué tenemos? En el Perú, 3 hospitales han trasplantado pulmón. Hospital Menara, Hospital Revaliati y la Clínica Inca. ¿Ya? De esos, el Inca es una clínica particular que hizo 2 trasplantes, los 2 fallecieron en el postoperatorio. El Hospital Revaliati, desde 2006 hasta la actualidad, ha realizado 3 trasplantes pulmonares. El primero fue el primero que fue exitoso, luego los 2 fallecieron, uno en el intraoperatorio y otro de post-trasplante. Y nosotros, que actualmente somos el único centro trasplantador en el Perú, tenemos 21 trasplantes pulmonares, 12 pacientes en lista de espera y 30 pacientes en calificación. Esto es más o menos una idea para que ustedes entiendan cómo funciona esto. Sin embargo, en el mundo se realizan muchos trasplantes de pulmón al año, ¿no? Con 51.000 casos hasta el 2015, ¿no? Entonces, vamos, los he ubicado en un contexto en cómo está en el mundo, cómo empezó, cómo está en Latinoamérica. Ahora vamos a hablar sobre cuál es la indicación. Se dice que todo paciente puede requerir un trasplante pulmonar si llega a la condición de enfermedad pulmonar avanzada o su sinónimo de enfermedad pulmonar terminal. Ahora, ¿y cómo se define eso? Se define con lo que está ahí, ¿no? Que tenga un riesgo de morir más del 50% en 2 años, que pueda sobrevivir más de un 80% en 90 días posterior a un trasplante, o que tenga una probabilidad de 80% de sobrevida 5 años posterior al trasplante. Entonces, aquel que tenga estas condiciones es el paciente que tiene indicación para ingresar a un programa de trasplante pulmonar. Ahora, pero uno diría, ¿yo cómo sé quién tiene 50%, quién tiene 40%? Eso ya está definido. Y después lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, cuando un paciente, no es que todos los pacientes se pueden trasplantar, hay indicaciones, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, ¿no? Entre las absolutas, como ven, es cáncer, que haya daño de otro órgano no tratable, que esté en infección severa, con falla multiorgánica, falla hepática,
que tenga enfermedad coronaria que no sea revascularizable, que tenga una TB activa, deformidad severa, obesidad severa, falta de adherencia al tratamiento, trastorno psiquiátrico o falta de soporte social o tenga abuso de sustancias que no se corrige. ¿Ya? Entonces, como ven, esas son las contraindicaciones absolutas y las relativas es la edad. La obesidad entre 30 y 34, desnutrición severa, que tenga una cirugía previa pulmonar, que esté en ventilación mecánica o ECMO, que tenga colonización con gérmenes multiresistentes. Como ven, estos pacientes tienen que pasar por una evaluación minuciosa. Me llegan muchos pacientes que creen que el trasplante es como operarse de la vesícula o operarse de una fractura. No, el trasplante es mucho más complejo, ¿ya? Entonces, lo que les comentaba, la definición de enfermedad pulmonar avanzada o enfermedad pulmonar terminal, hay 4 grandes grupos. ¿Ya? La enfermedad pulmonar avanzada es una condición, ¿ya? Es una condición a la cual una infinidad de enfermedades pueden llevarte a eso. Por ejemplo, una secuela de tuberculosis que puede llevar a una enfermedad pulmonar avanzada. Por ejemplo, una neumonitis por hipersensibilidad a largo plazo te puede llevar a una enfermedad pulmonar avanzada. Por ejemplo, el COVID, los pacientes post-COVID a largo plazo puede acabar en una enfermedad pulmonar avanzada. O un paciente con fibrosis quística puede acabar en una enfermedad pulmonar avanzada. O sea, el síndrome es la enfermedad pulmonar avanzada. Ahí puede llegar una infinidad de enfermedades. Entonces, pero esas enfermedades se dividen en 4 grandes grupos. En las restrictivas, enfermedad obstructiva, las infecciosas o fibrosis quística y las vasculares. Todas las enfermedades se agrupan en estos 4 grandes grupos. Un ejemplo, hablemos de un paciente con secuela de tuberculosis. ¿No? El paciente con secuela de tuberculosis iría acá. El grupo de fibrosis quística o infecciosas. O sea, aquí están sus criterios, ¿no? Aquí hay 2 puntos, ¿no? Uno dice referencia y otro dice ingreso a la lista. ¿A qué se refiere eso? Un ejemplo. Si a un paciente le diagnostican de fibrosis pulmonar tipo neumonitis intersticial usual, el paciente está bien, o sea, cuando te diagnostican y está empezando, tú puedes hacer actividad física, haces tu vida casi normal, pero ya te cansas un poquito, o sea, no te vas a trasplantarte, pero apenas te diagnostican, tú deberías ir a un centro de trasplante pulmonar para que te hagan el monitoreo. Eso se llama referencia. Entonces, todas las enfermedades cuando cumplen cierto criterio, ciertos criterios tienen que ser referidos a un centro de trasplante. ¿Para qué? Para que se les haga seguimiento. ¿Se les hace seguimiento para qué? Para que en cierto punto, obviamente cuando se deteriora mucho su función pulmonar, ya ingresan a lista de espera. Entonces, esos 2 términos son importantes. Referencia e ingreso a lista. ¿Por qué son importantes? Porque lamentablemente muchos pacientes llegan ya muy mal. Por ejemplo, con frecuencia me buscan pacientes que ya vienen a la consulta, pero vienen con oxígeno, con requerimientos altísimos de oxígeno, muy desnutridos, muy caquécticos, demasiados. O sea, son pacientes que obviamente lo han referido tarde, entonces ya no están en condiciones de recibir un trasplante. Es por eso que es importante saber cuándo referir y cuándo ingresar a la lista. Entonces, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, las enfermedades restrictivas. Cuando un paciente tiene un diagnóstico de neumonitis intersticial usual o no específica, independientemente de la función pulmonar, ya tiene que ser enviado a un centro de trasplante. En el centro de trasplante, obviamente, le dan su seguimiento cada 4 meses o cada 6 meses, etcétera, pero ya tiene que estar, ¿ya? O, como dice acá, cuando tenga algo de disnea, algo de limitación funcional, o que ya tenga recorrimiento de oxígeno de causa respiratoria, ya tiene que ir al centro de referencia. Y ya cuando cumple los criterios de abajo, como vemos acá, que su capacidad vital disminuye a más de 10% en 6 meses, que el delco disminuye, la saturación disminuye, y al test de caminata haga menos de 200 metros, ya el paciente ingresa a lista. Lo mismo ocurre para los obstructivos, para las fibrosis quísticas infecciosas y para las enfermedades vasculares. Entonces, todo esto ya está definido, esto no está al azar, todo se rige de acuerdo a un protocolo claro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que a mí me hacen sospechar que un paciente va a ir mal? Entonces, es que el hospital haga pocos casos, el bajo peso del donante y del receptor, la edad avanzada del receptor,
que el receptor esté con altos requerimientos de oxígeno suplementarios en reposo, capacidad vital funcional baja, niveles altos de creatinina, nivel alto de bilirrubina. Es importante, todo eso va a hacer que la mortalidad en el trasplante y posterior trasplante sea alta, ¿no? Entonces, ya teniendo conocimiento de esto, o sea, quiénes se trasplantan, cuándo referir a un paciente a un centro de trasplante y cuándo trasplantarlo, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones. Ahora pasamos a qué se hace durante un trasplante. Entonces, es importante la donación y también es importante mantener al donante. O sea, que apenas se detecta un paciente con muerte cerebral, este paciente sea cuidado adecuadamente, como si el paciente estuviera ahí vivo. Se le debería dar el mejor tratamiento posible, porque de eso va a depender que sus órganos sean útiles o no sean útiles. Y ese es un gran problema del Perú, que de todos los donantes que son mantenidos en hospitales generalmente del MINSA, que no hay muchos recursos, hay un mal mantenimiento y se pierden muchos órganos, especialmente el pulmón, como vamos a ver ahora. Entonces, tan importante es el mantenimiento de un donante, que existen guías, ¿ya? Existen guías europeas, americanas, españolas sobre mantenimiento del donante. Entonces, ¿por qué? Porque es importante, les hago un ejemplo. Por ejemplo, si yo encuentro 10 donantes, pongamos, de esos donantes, más o menos 8, casi todos pueden servir para córneas, ¿ya? Entre 8 a 9, 7 a 9 sirven para riñón, 8 sirven para, más o menos para hígado, para corazón la mitad. Sin embargo, para pulmón, de 10 donantes, solo el 21% son potenciales donantes de pulmón. El resto se desestima por diferentes razones. ¿Por qué? Porque apenas cuando un paciente entra en muerte cerebral, existe un daño, una tormenta de catecolaminas, mediadores inflamatorios en el cuerpo brutal, que hace que cause edema, daño, apoptosis, daño de células, etcétera, etcétera. Y el órgano que más se daña con ello es el pulmón. Es el que más se daña, más que el riñón, más que el hígado, más que el páncreas, más que el corazón. Es por eso que no es que de todos los donantes sus pulmones sirven, no. Solo en el mundo, solo la quinta parte sirve para pulmón. Eso es en el mundo. En España, como ven este gráfico, desde de 1997 a 2004, de todos los donantes, solo el 10 al 12% sirven para pulmón. Fíjense, eso es en España. ¿Ya? Ahora vamos a ver acá en el Perú cuál es nuestra realidad. En 2017, nuestra tasa de aceptación de 100 donantes, solo el 1.79% sirvieron para pulmón. Y el 2018, 3.4%. Fíjense, si en el mundo la tasa de donantes que son válidos para pulmón es 21%, en España es 10, 13%, en Perú es 3.44%. O sea, ahora, ¿cuáles son los factores? Donantes marginales, mantenimiento inadecuado del donante, distancia, tiempo, no tenemos acá avionetas a disposición, helicópteros a disposición, no tenemos personal capacitado, grupos sanguíneos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que en Perú, aparte que no hay donantes, se suma de que pues, nuestra tasa de aprovechamiento de pulmones es bajísima, por muchos factores que son generalmente estructurales, ¿no? De personal y de equipamiento, ¿no? Entonces, ¿yo cómo me doy cuenta si un donante pulmonar es adecuado? Es relativamente sencillo. Menos de 55 años, que obviamente en la historia del paciente no hay enfermedad pulmonar o sistémica, que esté intubado menos de 3 días, que no haya una infección evidente, que no esté pues un infiltrado, que la placa esté buena y que a la AGA tenga un PAFI de más de 300. Entonces, una placa adecuada con un AGA con más de 300 son pulmones funcionalmente aptos y radiológicamente aptos. Y con eso yo considero que este paciente puede servir para una donación, ¿no? Entonces, existen lo que se llaman los donantes marginales. ¿A qué se refieren? Son aquellos donantes en los cuales, bueno, en vista de que hay pocos donantes, los podemos tomar. Pero aquí solo debe de haber, hay 3 criterios, de esos 3, solo uno se puede cumplir.
hemos dicho que para considerar un donante adecuado debe tener un PAFI de más de 300. Entonces yo podría tomar un donante que tiene 290, lo podría tomar, ¿cierto? Es un donante marginal, ¿ya? O un paciente que sabemos que nuestro límite para trasplantar es 55 años, como donante, uno que tenga 56 lo podríamos aceptar. A eso se refieren donantes marginales, ¿no? Entonces, ahora, ya hemos visto cómo se califica un donante, ahora vamos a lo siguiente, que es cómo, cuando hay un donante, ¿a quién le corresponde ese donante? O sea, ¿quién? ¿Al que me cae mejor, al más joven o al mayor? No, hay criterios definidos, ¿ya? Entonces, para dar órganos de un donante existen hay dos términos. Uno es asignación de órganos y otro es priorización. Asignación es a quién le corresponde y los tres criterios son edad, compatibilidad BO y compatibilidad antropométrica. Por ejemplo, si yo tengo un donante pues, de 20 años y tengo receptores y tengo pues, un receptor de 21 años, veo el donante es O y el receptor es O, obviamente le va a corresponder a él. Obviamente, si yo tengo un donante de 1,80 m y tengo dos receptores que tienen la misma edad, que tienen el mismo grupo, pero uno es una dama que mide 1,40 m y el otro mide 1,70 m o 80, obviamente en este caso el pulmón le va a corresponder al que tiene compatibilidad antropométrica, ¿ves? Así se asignan órganos. Pero cuando hay más de dos o tres que tienen las mismas características, priorización. Es un score que lo usa la Organización de Trasplante de Estados Unidos, computarizado que uno ingresa datos objetivos, peso, talla, edad, diagnóstico, cuánto está su CO2, hemoglobina, etcétera, 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 y te arroja un puntaje. Entonces, mientras más puntaje, más prioridad. Entonces, esto es así, o sea, no se deja al azar. Un ejemplo, si yo tengo un donante adulto, este le corresponde primero a un adolescente, luego al que tiene ABO idéntico, y si hay dos iguales con un grupo sanguíneo igual, el que nos define es el score LAS, y así sucesivamente, ¿eh? Entonces, ya habíamos conversado de mantenimiento, ¿no? Ya les comenté que la muerte cerebral daña los órganos, mucho más los pulmones. Ya hay guías precisas, claras de cómo mantener a un donante pulmonar adecuado en la parte de soporte hemodinámico, en la parte respiratoria, y luego vamos a lo siguiente. Entonces, poniéndonos en el caso de un donante real. Entonces, aquí llegó un donante, un joven, 22 años, una malformación arteriovenosa rota, se le toma la placa de tórax limpia, radiológicamente limpio, se le toma un AGA y el AGA está a más de 300. O sea, este donante es funcionalmente y radiológicamente apto. Entonces va a la donación multiorgánica, todo tiene que hacerse rápido, porque no se tiene que perder el tiempo, ¿ya? Es una esternolaparotomía, se abre toda la cavidad torácica y abdominal, ¿ves? Se exploran, como ven ahí, los pulmones y el corazón, y los de abdomen exploran el hígado, páncreas, etc. Ahí está los de corazón trabajando corazón. Nosotros valoramos los pulmones, como ven. Cuando aquí se valora que el corazón y pulmones está bien, ya se comunica inmediatamente al centro donde está el receptor, que ya lo pueden ir monitorizando. Tiene que ser así en forma coordinada. Ahora, no sé si acá ven unos hilos, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a ver dónde está el... Ya, entonces, aquí como ven aquí este hilo, ahí se hace dos jaretas en la aorta y en la arteria pulmonar. ¿Para qué? Porque a través de ahí se va a pasar la sustancia preservante. ¿Ya? Entonces, como ven, ya está, vamos a ver. Listo. Entonces, ya en conjunto, cuando ya los que están disecando órganos infradiafragmáticos ya están preparados y nosotros también, como ven ahí se ha canulado la arteria pulmonar y la arteria, la aorta.
por ambos se va a pasar, por ambos se va a pasar la sustancia por la aorta, la cardioeplegia, y por el pulmón, la pulmonoplegia, ¿no? Se clampa, todo se hace en conjunto, ahí se está evacuando el corazón y se pasa a través de estos tubos la sustancia preservante del pulmón y del corazón, ¿no? Entonces se coloca hielo, ya se coloca hielo a 4 grados para preservar, como ven. Mientras tanto, el pulmón sigue insuflando, porque esa es la idea de que llegue la sustancia preservante al pulmón. Ese es el aspecto con el cual deben quedar los pulmones. Y luego se procede a retirar el bloque cardiopulmonar. Así sale el bloque cardiopulmonar, como ven. Así sale. El pulmón, y adentro están los dos corazones. Se procede a separar el corazón del pulmón. Ahí se está separando el corazón del pulmón. El corazón va para el trasplante de corazón. Nosotros nos quedamos con, que el corazón están sacándolo. Nosotros nos quedamos con los pulmones, ¿no? Con los pulmones, el cual se divide, obviamente, pulmón derecho, pulmón izquierdo. ¿Ves? Ahí estamos quitando los ganglios de los pulmones. ¿Ves? Ahí están los dos pulmones, como ven. Ahí con un equipo de crisis estamos pasando algo más de sustancia preservante para limpiar lo que queda de los pulmones. ¿Ves? Ahí está el pulmón, el derecho, el izquierdo. Ahí está, se está limpiando todo el sistema de las venas y se separa y se guarda pulmón por pulmón, bien etiquetado. Ya se usan 3 bolsas con sustancia preservante. Ya, ¿ves? Ahí se guardan en 3 bolsas los pulmón derecho, pulmón izquierdo, y luego sigue el acto quirúrgico. Obviamente, ya en el donante, esta es la posición del receptor, ¿ya? ¿Listo? Para hacer trasplantes hay varios accesos. Si es unipulmonar derecho, puede ser toracotomía anterolateral. Si es unipulmonar izquierdo, toracotomía anterolateral izquierda. Como ven acá. Se puede hacer, si es solo pulmonar derecho, se puede hacer toracotomía derecha más esternotomía parcial. Igual se podría hacer para el lado contralateral, si se hace un trasplante pulmonar izquierdo. ¿Ya? Entonces, y se procede a la neumonectomía. Tenemos que retirar el pulmón que está dañado. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la técnica es sencilla, o sea, es retirar, cortar arteria, vena y bronquio. Ese es más o menos el aspecto de una sala de operaciones de un paciente para trasplante de pulmón. La máquina de circulación extracorpórea o ECMO. Por ejemplo, este es un corte, una toracotomía entre lateral derecha para un trasplante unipulmonar derecho. Este es un pulmón derecho extraído, completamente fibrótico. Como ven, completamente fibrótico, inservible. Este es el acto operatorio. La dificultad es que se trabaja en una cavidad pequeña, ¿no? Entonces, primero, la primera anastomosis que se hace es el atrio. Se hace todo el atrio, ya, las venas pulmonares del atrio izquierdo. Uh-huh. La sutura puede ser continua, con puntos separados a los costados, y al final tiene que quedar suturada de esta manera, ¿no? Esa es la sutura en vena, ¿ya? Luego sigue la anastomosis del bronquio, que se hace con puntos separados, biqueles generalmente 3 ceros y 4 ceros, ¿ya? Y luego se hace la sutura de la arteria pulmonar, ¿ya? Y al final queda el pulmón implantado, insuflándose poco a poco, ¿no? Entonces, hay un protocolo cuando ya se infla el pulmón nuevo, que hay que poner entre el emburo, hay que retirar el clamen en la aurícula izquierda, se ventila el pulmón implantado, llenado retrógrado, se purga aire por rafía arterial, un desclampaje lento de la arteria pulmonar, se hace un control de anastomosis y se aplica metilprednisolona. Entonces, más o menos ese es el proceso, ¿ya? Entonces, vamos a ver acá. Entonces, mire, listo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pulmón ya implantado, pulmón izquierdo, ¿ya? Pulmón izquierdo, ese pulmón derecho, como ven.
Cuando se trasplanta un paciente, tenemos que usar inmunosupresores. Entonces, en este caso, el esquema ya está definido hace muchos años, ¿no? Se usa un inhibidor de calcineurina, un antimetabolito y corticoides a bajas dosis. Adicional a ello, se usa un anticuerpo monoclonal que compite con la interleuquina 2, ¿no? Se usa en todos los pacientes, se llama inducción, se usa antes, media hora antes de la cirugía y al tercer, cuarto día, ¿no? Entonces, todo esto, la mezcla de 4 de estos medicamentos se usa para la inmunosupresión, ¿ya? Se usa para la inmunosupresión. Entonces, el primero, que es un inhibidor de calcineurina, el más conocido que se usa y que tiene muy buenos resultados, es el tacrolimus, ¿no? Vienen cápsulas de 0,5 a 1, hay que dosar su valor sérico, hay que darlo, o sea, poco a poco hasta llegar a un nivel sérico adecuado. Tiene efectos adversos como hipertensión, dislipidemia, hiperglicemia. También tiene efectos adversos neurológicos, ¿no? El otro medicamento inmunosupresor que se mezcla es el mofetilmicofenolato, ¿ya? Y el otro es corticoides, que se disminuye poco a poco, ¿eh? Todo paciente que es sometido a un trasplante pulmonar sale con estas drogas, tacrolimus, micofenolato y corticoides que se disminuye poco a poco. Eso prácticamente lo va a tomar toda su vida, ¿no? Todo paciente que es trasplantado también sale de sala de operaciones siempre con su profilaxis antifúngica. Inicialmente se le nebuliza con anfotericin. Luego, el paciente pasa a voriconazol, que lo usa como profiláctico el primer año, inclusive hasta el segundo año. Como profilaxis contra el girovechi, que hacen muchos pacientes inmunosuprimidos, siempre se van de alta con el trimestoprim sulfamethoxazol. Y para prevenir la recaída por infección por citomegalovirus, todo paciente se va de alta con valanciclovir. Entonces, como ven, estos pacientes ya salen con un esquema definido de tratamiento en el post-trasplante. Y lo tienen que seguir, porque si no van a tener complicaciones, ¿no? Este niño fue el primer trasplantado, la mamá le donó un lóbulo. Un trasplante número 3, el número 4, el número 5, el número 7, un bipulmonar. Este fue el 8 y el 9 que tuvo una paciente que tuvo una linfangioliomatosis pulmonar. El 8, el 9, el 10, trasplante número 13. Entonces, como ven, ¿qué tenemos nosotros? Vamos a ver. Entonces, estos son hasta el trasplante número 21. Como ven, la mayoría que hemos hecho ha sido trasplantes. Nosotros tenemos 2 etapas. La primera etapa es el 2015, que hicimos básicamente trasplantes unipulmonares. Y los bipulmonares que tuvieron complicaciones y fallecieron. Y a partir de 2016, si bien hemos hecho unipulmonares, casi todos son bipulmonares. ¿Ya eso a qué se debe? Obviamente, entre un trasplante unipulmonar y bipulmonar, el que tiene mejor sobrevida a largo plazo es el bipulmonar. Pero en el intraoperatorio, el que tiene mayor riesgo de complicaciones es el bipulmonar, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que nosotros hemos hecho en estos años, ¿no? Nosotros como Perú tenemos un grupo latinoamericano que reportamos a la Sociedad Internacional de Trasplante, Corazón y Pulmón todos los casos trasplantados en pandemia, ¿no? En pandemia hemos trasplantado estos 16 centros en Latinoamérica, 64 trasplantes de pulmón, ¿no? Entonces, en tiempos de COVID, ¿qué tenemos? A ver, lamentablemente en tiempos de COVID, de nuestros 12 pacientes en lista de espera, 7 fallecieron, ya, 2 pacientes post-trasplantados hicieron infección por COVID, felizmente leve, solo requirieron tratamiento con oxígeno. Entonces, en tiempos de COVID,
todo el programa de trasplante pulmonar se suspendió. ¿Por qué? Porque como saben, el recurso humano en trasplante de pulmón es altamente especializado. No son fáciles de reemplazar. Generalmente para un trasplante se usan recursos compartidos del hospital y generalmente, lamentablemente, los centros de trasplante, los que hacen trasplante de órganos, están generalmente centralizados en Lima, ¿no? Por muchas razones, todo el 2020 y parte del 2021 se paró completamente la actividad trasplantadora. Y como sabemos, sin donantes no hay trasplantes, ¿no? Tuvimos fases, la primera fase se suspendió completamente, el aislamiento total, luego, como entenderán, entre octubre y diciembre, luego de la primera ola, empezamos a recalificar, pero igual empezó en enero la segunda ola y ahí todo se suspendió de nuevo, ¿no? Y ahora hemos vuelto lentamente a nuestra actividad trasplantadora en el Perú, ¿ya? Entonces, eh, ahora, se habla mucho de que después del trasplante, después del COVID va a haber bastante pacientes que requieren trasplante de pulmón. Probablemente sí, no, eso nos espera más o menos en 2 años, veremos qué cantidad de pacientes han quedado con secuelas severas y probablemente requieran un trasplante de pulmón. Se han hecho trasplantes en pacientes COVID, sí, pero contados con los dedos y de curso muy, muy tórpido, muy difícil, porque son pacientes que están, pues, son con estancia UCI prolongada, tienen muchos problemas y es bastante complicado, ¿no? La media de casos presentados son 2, 3 casos, un caso, y en centros así, centros así por el mundo, generalmente México, hecho Chile, Brasil, y no más en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, como les comenté, hemos hecho un revisar una idea para que tengan de lo que es trasplante. Entonces vamos a hacer 2 minutos de preguntas, luego un reposo y vamos al segundo tema. Ahora vamos a hacer preguntas, muchachos. ¿Alguien tiene una pregunta? Doctor, perdón, no entendí muy bien esta cuestión del trasplante en el COVID. ¿Cuál fue el resultado? No, perdón, no escuché muy bien este dato. ¿Fue bueno para los pacientes o no? Ya, te comento. Entonces, mira, vamos a ver. Como hemos conversado, la indicación para trasplante, el paciente debe estar en una condición que se llama enfermedad pulmonar avanzada, ¿cierto? Ya. Entonces, a esa condición, cualquier enfermedad puede llegar a esa condición. En este caso, ¿el COVID puede llegar a esa condición? Sí, puede llegar a esa condición. Sí puede llegar. Ahora, entonces, pero el paciente post-COVID tiene ciertas características. Se hace trasplante en pacientes COVID, post-COVID, sí se han hecho en el mundo. No muchos, pero sí se han hecho. Lo que pasa es que estos pacientes son pacientes muy complejos. Un paciente con COVID tiene muchas secuelas. Y yo para trasplantar, un factor importante para trasplantar es el estado general del paciente. ¿Ya? Entonces, como han visto, si el estado nutricional del paciente es pésimo, no, es un factor de riesgo para no ingresar en lista de espera. Si un paciente no ha hecho rehabilitación respiratoria, o sea, está muy caquético, no tiene masa muscular, no tiene indicación para trasplantes. Más o menos eso ocurre con los pacientes por COVID. Entonces, para encontrar un paciente con COVID que pueda ser trasplantado, creo que tengo, acá está, mira. Justo aquí está, miren. O sea, ¿cuándo considerar, miren, cuándo considerar un paciente para trasplante de pulmón en el contexto de COVID? Miren, ahí dice, hay un hospital que hace bastante trasplante de pulmón, nos da estas 10 consideraciones. Primero, la edad, debe ser menos de 65 años. ¿Por qué este centro nos da estas indicaciones? Porque si tú te sales de esto, probablemente el paciente fallezca. Y eso a veces muchos pacientes no entienden, ¿no? El trasplante no es que sea la última opción, sino el trasplante es solo una opción, ¿ya? Y el paciente tiene que estar en cierta condición para que pueda salir victorioso de un trasplante. Como les comentaba, lamentablemente muchos pacientes ya llegan en fases muy avanzadas.
muy, muy avanzadas, y entonces ahí ya no hay mucho que hacer. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, para trasplantar pacientes COVID, este centro nos dice que deben cumplir 10 criterios. Primero es la edad. Segundo, tener disfunción de un solo órgano. Pero si ustedes ven a un paciente COVID severo, casi todos tienen o falla renal o falla cardíaca, etcétera, etcétera, entonces no cumplirían criterios. Tercero, dar tiempo suficiente para la recuperación. Yo no voy a trasplantar a un paciente que está pues, en ventilación mecánica, no se mueve, no se hace eso, no se trasplanta. O sea, tiene que haber ciertas condiciones. ¿Ya? Por ejemplo, el cuarto, debe haber evidencia radiológica, ¿ya? Quinto, el paciente debe estar despierto y ser capaz de discutir el trasplante. Se trasplanta pacientes que pueden ser recuperables. Yo no puedo trasplantar a quien sea. O sea, bueno, técnicamente se puede hacer, pero ese no es el sentido. Uno tiene que trasplantar a personas que van a poder salir. Por eso que se trasplantan a pacientes en contexto COVID, pacientes que están pues con su ventilador o están con un ECMO, pero están despiertos y están en rehabilitación. Eso se hace. Sexto, los pacientes deben poder participar en rehabilitación mientras están en lista de espera. Tienen que estar en rehabilitación. Los pacientes deben cumplir con los requisitos básicos de un receptor, ¿ya? El paciente debe tener un resultado negativo PCR. El centro de trasplantes debe tener experiencia sustancial en trasplantes de alto riesgo, en ECMO y pacientes complejos. ¿Ves? Décimo, el paciente debería tener acceso a una red de procura adecuada, amplia y estancia y lista de espera. Entonces, ¿qué quiero que entiendan con esto? Que operar se puede hacer. O sea, yo puedo agarrar, saco los pulmones, eso es lo menos importante en un trasplante. En un trasplante lo más importante es tener primero toda tu red completa, buenos donantes, una buena UCI, cirujanos adecuados, el paciente adecuado que esté en rehabilitación. Eso es lo que más importa que pensar y eso ocurre, yo he recibido más de 20 solicitudes de evaluación para trasplante, y son pacientes que están pues muy mal en ventilación mecánica, edematosos, y lamentablemente muchos médicos piensan que como ya hicieron todo, está tan mal, lo último es trasplante. Y no es así. No es así. No trasplanta pacientes terminales, eso no se hace. Es por eso que los trasplantes en COVID agudos se han hecho, pero contados con los dedos, ¿no? Y algunos han ido bien y no es que sea un estándar en COVID, no se hace mucho. Me refiero en complicaciones casi inmediatas, al mes, 2 meses, ¿no? Pero obviamente todavía no sabemos nada de esta enfermedad, hay que esperar qué pasa en los 6 meses, en un año, 2 años, que van a haber pacientes con secuelas. Ahí será otro contexto, otra situación. Quizás sí, ahí sí se les puede trasplantar. Es otro contexto. En este contexto post-COVID inmediato, ¿se hacen trasplantes? Sí, tienen indicaciones, sí, pero contados con los dedos. No sé si aclaré tu duda. Ya, gracias, doctor. Sí, ya sanó mi duda, gracias. Doctor, buenas tardes. Doctor, quisiera hacer 2 preguntas. Doctor, la primera pregunta es, por ejemplo, en un paciente, usted estaba mencionando que pacientes COVID necesitan el trasplante. ¿Esto sería todos los pacientes o cuál sería la indicación de evaluar un paciente COVID? Si, digamos, fuera así como, ¿a qué punto debía de llegar un paciente COVID para ser en algún momento, ¿no? Candidato a un trasplante? Pues eso lo hemos visto. ¿El COVID en qué aspecto iría? A ver, le hemos dividido que hay cuatro grandes grupos, ¿no? Enfermedades vasculares, enfermedades infecciosas. ¿En qué grupo iría? Enfermedades restrictivas, obstructivas. Iría en las restrictivas, ¿no? Ya, entonces vamos, ¿cuál que está restrictiva? Aquí está restrictiva. Acá iría. Ya, entonces, aquí está todo. Si yo a este paciente en su seguimiento a largo plazo, yo encuentro que este paciente está con disnea, está con limitación funcional, requiere de oxígeno, o sea, en su seguimiento en meses, ¿ya? Y que su capacidad vital está bajando progresivamente, yo lo puedo mandar para referencia, para evaluación. Si ese mismo paciente con secuela de COVID desarrolla lo de abajo, disminución, etcétera, de todos estos criterios, ya podría ingresar a la lista.
O sea, lo que quiero que entiendan es que yo no opero, o sea, la enfermedad no me dice que la indicación es la condición de enfermedad pulmonar avanzada. Esa es la cosa. El SARS-CoV te puede llevar a requerir trasplantes, sí, pero no todos, obviamente. Van a ser solo algunos, que para eso se requiere seguimiento. Hay pacientes COVID que hacen bronquiectasia así, entonces ellos irán acá. Fibrosis quística infecciosa, aquí están las bronquiectasias y todo. Ahí habrá que ver cómo va seguimiento. Lo único que tenemos para comparar el SARS-CoV-2 es con ¿cómo se llaman las anteriores? Las infecciones por coronavirus que tuvimos, el SARS y el MERS, ¿no? Que tuvimos, que son parecidos al SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, en ellos se vio que muchos recuperaban mucho la función pulmonar y que recién a los 6 meses y a los 2 años se veía si el daño era irreversible. Entonces, no ha pasado todavía 2 años del COVID, hay que esperar cuántos harán pues, fibrosis pulmonar avanzada o enfermedad pulmonar avanzada que requieran un trasplante, ¿no? Entonces, en resumen, un paciente post-COVID necesita terapia, rehabilitación, nutrición, etcétera, y seguimiento, y ver cómo se comporta su lesión. ¿Una pregunta más? Doctor, una consulta. ¿Sí? Si hay un paciente con EPIT restrictiva y el paciente además se encuentra en desnutrición severa, ¿Ya? ¿cómo sería el manejo de este paciente? Ya. Primero, o sea, cuando va a un centro, ahí tiene que ver al nutricionista, ver qué se puede hacer, o sea, ver si se le puede recuperar, o sea, tiene que hacerle su impedenciometría, hacerle un manejo intensivo. En nuestras condiciones es difícil, porque estos pacientes necesitan mucho soporte. Se le pone sonda, lo que se tenga que poner, pero para recuperar su estado nutricional. Es difícil, pero a veces se logra. Nosotros, cuando obtenemos un paciente y se califica, se hacen sus pruebas, yo como jefe del programa llamo a una reunión de comité, discutimos el caso y la medida, ¿sabe qué? Este paciente está muy desnutrido, tiene que recuperar nutrición. Lo mandamos al nutricionista y él nos dirá si lo puede recuperar o no. Si no se puede recuperar, no se puede hacer el trasplante. Entonces, si en la calificación encontramos que el paciente, por ejemplo, tiene cálculos en la vesícula, mandamos a que se solucione esto, algo así. Si algo está que a nosotros nos dice que no puede ingresar a la lista, se intenta solucionar eso. Si no se soluciona, pues sale de lista, ¿no? O sea, sale de la calificación. No sé si me entiende. Pero usted mencionó que para trasplante creo que tiene que tener una edad en menos Sí. de 65. En este caso el Sí. paciente tendría 75 años. Ya, no tiene indicación de trasplante. ¿Y cuál sería el manejo, doctor? Neumología. En neumólogo le indicará oxígeno, terapia, lo que tenga que indicarle. El trasplante es una opción, no es el tratamiento final, que tiene sus indicaciones. El trasplante es una terapia con mucho riesgo, mucha complicación. Listo. Doctor, Sí, listo. ¿Alguna última pregunta? doctor, sí, justo sobre las complicaciones iba a preguntar, porque Pregúntame. había un cuadro que usted ha mostrado de que, bueno, de unos 21 trasplantes, unos 7 pacientes murieron. Entonces, ¿cuál sería la principal causa de la muerte o Ya, las complicaciones de eso? bueno, entre las complicaciones se dividen en varios tipos, ¿no? Complicaciones intraoperatorias, posoperatorias inmediatas, complicaciones quirúrgicas, complicaciones médicas. Es un mundo de complicaciones, ¿ya? Las complicaciones pueden ser por la inmunosupresión. O sea, quiero que se den cuenta, es por eso que el trasplante no es que sea el único tratamiento. La gente a veces piensa y dice, trasplánteme, no es así. Es un proceso que tiene muchos riesgos y complicaciones. Bien indicado, bien escogido el paciente, un trasplante es exitoso. De esos pacientes que han fallecido, por ejemplo, 2, 3 fallecieron por infecciones bacterianas sobreagregadas al tercer mes, cuarto mes, es una neumonía severa y no salió. ¿Ya? Uno falleció por complicaciones por la inmunosupresión. La inmunosupresión es una de las complicaciones que hacen neoplasias. El paciente hizo un linfoma
un linfoma post inmunosupresión. ¿Se dan cuenta? O sea, hay complicaciones. Otro paciente falleció al año por rechazo crónico. El pulmón, el trasplante de pulmón no es que también te dure pues toda la vida, un pulmón te dura generalmente 10 años, 15 años. Después de ese tiempo el pulmón se deteriora, hace lo que se llama rechazo crónico. Entonces, esa es otra causa de fallecimiento de los pacientes. Entonces, es un procedimiento, no es la opción final, es una opción que tiene riesgos y complicaciones que se tiene que escoger adecuadamente al paciente. Paciente bien adecuado, donante bien escogido, la probabilidad de éxito es buena. Después hay complicaciones, sí, como te expliqué, pues hay tumores, hay rechazo, hay infección, hacen a veces infecciones por citomegalovirus, infecciones por hongos, por inmunosupresión, hacen psicosis por la inmunosupresión, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Listo, este tema es muy interesante, ¿ya? Entonces, mira, tenemos 10 minutos, 5 y 10 empezamos malformaciones de pared torácica. ¿Ya? Muchachos, ¿me escuchan? Sí, Doc, listo. 5 y 10, 5 y 10, por favor, se conectan.
Buenas, muchachos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, ¿se escucha? Ya. Listo, entonces, miren, el siguiente tema es un tema que se ve mucho en los niños, adolescentes, y en algunos casos en la pubertad. Es lo referente a las alteraciones de la pared torácica, ¿no? Entonces vamos a ver. Son dos grandes grupos. Son dos grandes grupos. Ahí está. Para entender este tipo de patologías es importante tener un conocimiento importante de la anatomía de superficie, porque para valorar estos pacientes tenemos que conocer mucho la musculatura, ¿no? Básicamente en la parte anterior, que es el pectoral, el serrato, porque muchas de estas se asocian a ausencia de estos músculos, ¿no? Ya sea pectoral o serrato mayor, serrato menor y todo. Además, es importante entender esto, la ubicación de esta musculatura para la reparación quirúrgica, ¿no? Es importante en estos casos. Como ven, en la diferencia del hombre, un músculo importante que se usa para la corrección de estas deformidades del tórax es el pectoral. Como ven, el pectoral se inserta en todo el esternón y los cartílagos costales inferiores, que son las costillas falsas, ¿no? Entonces, esto es importante porque se inserta estos músculos cuando se hace la técnica para operar el pectus excavatum, que es lo que vamos a ver posteriormente, ¿no? Es importante, por ejemplo, cuando uno hace cirugía de pectus excavatum, la incisión que hacemos es vertical, en el sentido del esternón, ¿ya? En cambio, en la dama, por la presencia de las mamas, el corte que se hace es submamario, siguiendo el pliegue de las mamas, ¿no? Para evitar más que todo por un aspecto estético, ¿no? En lo que es la caja torácica es importante entender lo siguiente, que después de los 16, 17, 18 años ya los cartílagos costales empiezan a osificarse. Y no solo osificarse, sino empiezan a tener mayor rigidez. ¿Ya? Ahora, obviamente, mientras más pequeños, debajo de los 10 años, 9, 8, 7 años, obviamente el cartílago costal es prominente, entonces hay mayor cantidad de cartílago costal y la caja torácica es más flexible. Y la caja torácica está recién formando su configuración. Entonces, esos criterios son importantes para definir el momento exacto de la cirugía y qué hacer, ¿no? Y qué técnica usar. ¿Ya? Es importantísimo. Entonces, ya teniendo esto, vamos a hablar de dos malformaciones congénitas de la pared torácica que son las más frecuentes. El pectus excavatum, el pectus carinatum, el síndrome de Poland, que es mucho más infrecuente, y mucho menos frecuente los defectos externales. ¿Ya? Y ponemos misceláneas porque cualquier tipo de deformación o malformación de pared torácica que se ocurra se puede presentar. Pero lo más frecuente son los dos primeros. Y de esos dos primeros, lo más frecuente, casi el 70%, 80% de todas las malformaciones son pectus excavatum. Entonces, es tanto así que ustedes en su práctica diaria van a ver por lo menos 1 o 2 pectus al año, ¿no? Entonces empezamos. Empezamos pues con el pectus excavatum. El pectus excavatum tiene varios sinónimos, ¿no? Muchos lo conocen como tora de zapatero, toras en embudo. Entonces, generalmente el primer y segundo cartílago costal están preservados, generalmente, aunque no en todos, ¿ya? El 75% de todas las malformaciones de pared, comprende el 75% de todas las malformaciones de la pared torácica, es el más frecuente, es el más frecuente. La etiología, o sea, ¿qué lo causan? Hasta ahora no se sabe. Se presenta entre 1 de 300 a 400 nacimientos, es raro en morenos, es mucho más frecuente en varones que en mujeres, y como les comentaba, la causa es desconocida. Lo que sí hay
tampoco no es que exista un carácter hereditario, ¿no? Que la mamá o los padres se le pasan al hijo, sino lo que existe es que generalmente aquella persona que tiene un pecho hundido, si uno hace un interrogatorio, él se va a darse cuenta que quizá el tío, el primo, un familiar cercano lo tuvo. O sea, de que existe eso, sí, pero de que el papá sí o sí le pase los padres a los hijos, eso no es así. Entonces, mucho yo escucho en consulta que viene, ¿no? Es frecuente, por ejemplo, que viene una mamá con su niño con pecto excavatum y aparte tiene escoliosis y me dice, todo, el pecto excavatum le está aumentando la escoliosis, la curvatura de la columna. Y eso no es así. Lo que ocurre es que existe lo que se llama la asociación. O sea, no existe una causa, no existe un orden de causa-efecto. Entonces, ¿a qué se refiere asociación? Que todo paciente con pecto excavatum de nacimiento siempre tiene asociado algo más. ¿Qué puede ser ese algo más? Puede ser desde patologías cardíacas severas, anillo aórtico, defectos atrioventriculares, CIA, insuficiencia aórtica u otros, o sea, lo tiene, está asociado, ¿ya? O patología musculoesquelética, por ejemplo, muchos pacientes con pecto excavatum, por no decir todos, tienen su escoliosis leve, pueden tener una hernia diafragmática, un Marfan, miopatía, sifosis, etcétera, etcétera. Es por eso hernia, la presencia de hernia umbilical es muy frecuente en estos pacientes. Entonces, siempre a la familia hay que explicarle, ¿no? Que lo que existe es una asociación, no una relación causa-efecto. ¿Ya? Entonces, además, los pacientes que tienen pecto excavatum, cuando uno los examina bien el tórax tiene una morfología diferente. Pueden tener una escápula alada, pueden tener prominencia al reborde costal, eh, puede ser no solo pecho hundido, sino puede ser pecho hundido por un lado y pecho salido por el otro lado. O sea, tiene una gran variedad. Entonces, los síntomas. Generalmente el pecto excavatum es bien tolerado durante la niñez. Es más, muchos padres ni se dan cuenta hasta que recién en la pubertad el niño no quiere entrar a la piscina, se retrae. Y es frecuente que llegan los papás y te dicen, "Oh, no esto recién le apareció hace poco", lo que pasa es que recién se han dado cuenta. Lo que pasa es que la mayoría de pecto excavatum, que son leves a moderados, el niño no tiene ninguna otra molestia, hace su vida completamente normal. Entonces, es por eso que les comentaba que es bien tolerado durante la infancia y la niñez, ¿no? Y en casos más severos, ahí sí hay compresión de órganos torácicos, hay dificultad respiratoria, hay infecciones respiratorias frecuentes, hay intolerancia al ejercicio, inclusive puede haber dolor torácico, ¿no? Entonces, hay que entender que la regresión espontánea o cualquier mejora parcial de este defecto es infrecuente. Estos no mejoran solo. Pueden empeorar, o quizá mejorar algo, pero no es que mejoren solo, eso no existe. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué sabemos sobre qué se hacía, ¿no? Si se operaba o no, ¿no? El año 1911 intentaron el primer caso de reparación. El año 1913, el cirujano se resecaba la pared anterior del tórax, del quinto al noveno arco costal, y hacía una sección anterior del esternón. Era una cirugía muy agresiva, ¿no? El año 1920, el mismo cirujano corrige un pectus excavatum con recesión bilateral de cartílagos costales, hacía esternotomía y hacía tracción esternal externa por 6 semanas. Ahí vamos a ver un gráfico, ¿no? Para lograr el mantener el esternón en la posición adecuada. Entonces, pero ya en 1949, Ravitch es el que dice, él ya no hace lo que hacían los anteriores, sino él dice, bueno, hay que sacar los cartílagos malformados, todos, pero él sacaba, incluía el pericondrio. Entonces, muchas paredes torácicas no se recuperaban porque no dejaba el pericondrio. En cambio, Welch, casi 10 años después, hace lo mismo que Ravitch, o sea, retiraba todos los cartílagos enfermos, pero él conservaba el pericondrio, que es la membrana que cubre estos cartílagos. Y eso hacía que después se forme de nuevo una pared torácica de pericondrio, pero ya de buenas características, ¿no? Es por eso que la técnica, hasta ahora el estándar en cirugía de pectus excavatum, se llama cirugía de Ravitch
modificada o Ravitch-Welch. Ese es el nombre que tiene, ¿no? Y ya el año 1998, Donald Nass, un cirujano pediatra, ¿ya? Él patenta su nueva técnica para reparar pectus excavatum, que se llama obviamente técnica de Nass, que consiste en colocar una barra por detrás del esternón para levantarlo, y así como un aparato ortognático, se queda esa barra 2 años y luego se retira, ¿no? Es una técnica últimamente en los 20 años se ha usado mucho, tiene sus indicaciones y la vamos a ver posteriormente, ¿no? Este es el gráfico de cómo después de operado le ponían un equipo de tracción 6 semanas para que el esternón se mantenga en su posición. Entonces, miren, la aparición de la deformidad depende mucho del tipo de deformación. Por ejemplo, en pectus excavatum, casi todos al nacimiento ya, como ven, es más como ven ahí las leyendas a la derecha, es más en hombres que en mujeres, pero la mayoría ya nace con el defecto. Unos cuantos de entre 1 a 5 años, unos cuantos entre 6 y 10 años y un poco menos entre 11 y 15 años. ¿Ya? A diferencia de, como vamos a ver acá, por ejemplo, acá vemos, miren, esta foto es importante. Este es típico de un paciente con pectus excavatum severo. O sea, llegó a esa edad porque de niño, pues, asintomático, no hacía nada, el niño no le interesa nada, y recién cuando llega a la pubertad, 12, 13 años ya se preocupa, ¿no? Como ven, este es un pectus excavatum severo asimétrico, ¿ya? Y si ustedes ven esta parte de aquí, que no sé si ven mi cursor, está más levantada, esta parte de acá, la parte derecha es más hundida, los rebordes costales son prominentes, es un paciente que tiene una cifosis marcada, dorsal, es longilíneo, o sea, el paciente con pectus no solo es el hundido, no solo es la zona hundida, tiene más. Y si este paciente examinamos la espalda, tiene probablemente una escápula alada, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que cuando se corrige a estos pacientes, la corrección se les menciona a la familia que la corrección no llega al 100% de perfección, porque uno solo corrige el hundimiento, pero no corrige las demás alteraciones que hay en la pared torácica. Como en este paciente se va a corregir el hundimiento, pero lo que está levantado en el lado superior izquierdo, eso va a quedar igual. Lo que está hundido en el lado derecho también va a quedar igual. El reborde costal prominente va a quedar igual. Entonces, siempre uno tiene que decirle, si bien en la mayoría de los casos son cirugías estéticas, la corrección en el mejor de los casos llega a un 80%, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Igual es otro paciente, una foto de un libro. Como ven, miren, pecho hundido, hernia umbilical, paciente delgado. Existe un índice que más o menos me indica la severidad del pectus excavatum, y este debe ser más de 3.2. ¿Cómo se mide? Se divide el diámetro interno transverso sobre el diámetro interno anteroposterior. Si ese es más de 3.25, se dice que es un índice de Haller importante, ¿no? Y nos apoya a indicar la cirugía, ¿no? En este gráfico que ven de esta tomografía, la corrección que se va a hacer, el tórax va a quedar así, ya plano en esta zona. Pero como les decía, queda plano, pero esta zona igual va a estar levantada, esta va a estar baja, esa deformidad no se corrige. Es por eso que yo les digo, cuando uno habla con un paciente con pectus excavatum, la mejoría no va a ser al 100%, no es que todo tu tórax va a quedar perfecto. Se recupera, se corrige la parte hundida, pero no se corrige el resto de alteraciones que tiene la caja torácica y que siempre lo tiene. Entonces, ahí vamos al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para operar un paciente con pectus excavatum? Cuando es sintomático, cuando hay progresión de la deformidad, cuando hay compresión o desplazamiento cardíaco de la arteria pulmonar, vena cava, cuando hay movimiento paradójico de la caja torácica, cuando hay mucha restricción al estudio de función pulmonar, un prolapso de válvula mitral, o cualquier alteración cardíaca atribuible a una compresión de cavidades derechas. Entonces, pero estos casos son los menos, que son los severos.
la mayoría de pectus excavatum son leves a moderados. La mayoría son leves a moderados. Otra indicación para operar a este paciente que tenga un índice de Haller de 90%. Indicación estética. ¿Por qué? Porque generalmente llega el paciente, llega con la mamá, tiene 12 años, ¿sabe qué? Mi hijito no quiere entrar a la piscina, usa solo ropa grande, su casaca, se para encorvado porque no quiere que le vea. Entonces ahí se conversa con el papá, con la mamá, en la mayoría de los casos, y se decide en los casos leves no se hace nada. En los casos moderados, que es la mayoría, se conversa mucho con la familia. Y en los casos severos, que sí son sintomáticos, ellos obviamente sí o sí se operan, ¿no? Entonces, la técnica, hay dos técnicas quirúrgicas, la de Ravitch, que hemos conversado, Ravitch modificada, y la mínima invasiva de NAS, ¿no? Entonces, vamos a empezar con pasamos con el carinatum y luego vamos a la técnica quirúrgica porque es similar para ambos, ¿no? Entonces, el pectus carinatum es la segunda patología más frecuente en deformidades del tórax. ¿Ya? Hay varios tipos, ¿no? Puede ser simétrico, puede ser asimétrico, puede ser mixto, excavatum, carinatum, puede ser condomanubrial. La etiología es desconocida, igual que en el excavatum, ¿ya? En estos casos la presentación es diferente, a diferencia del pectus excavatum. Vamos a ver después, ¿no? Generalmente se hace más prominente en la pubertad, ¿ya? Que vamos a ver, miren. Por ejemplo, aquí, miren, la variedad, cualquier tipo de deformación tipo carinatum que ustedes se imaginen existe de todos los tipos. Entonces es una variedad. ¿Ves? Este cuadro es importante para la aparición del momento de la aparición de la deformación. En estos pacientes, en carinatum sí, la mayoría te dice, entre los 10 11 años empezó a aparecer la deformación. Un gran porcentaje es en el nacimiento, y luego en la edad media, y la mayoría es entre 11 y 15 años. Es típico de los pacientes con pectus carinatum. Entonces, ya entendiendo esto, igual, la indicación, el pectus carinatum, igual, la precisión es subjetiva, leve, moderado, severo. Si es muy severo hay que operarlo sí o sí, si es leve no, hay ejercicios. Y si es moderado, se conversa con la familia y se explica sobre la cirugía, que es similar a la técnica de Ravitch para pectus excavatum. Entonces empezamos con la técnica de Ravitch, que es la más conocida, es el estándar en cirugía de pectus excavatum y carinatum, ¿no? Como les comentaba, la incisión en hombres es vertical y en mujeres es por debajo del pliegue sumamario, ¿no? Entonces, por ejemplo, así, se hace un corte, como ven, el pectoral que va de acá insertado hasta acá se ha liberado y se exponen los cartílagos. Aquí están. Todos los cartílagos expuestos. Se detectan los cartílagos que están alterados o anormales y se hace lo siguiente, como van a ver. Aquí está el cartílago, ¿no? El cartílago se incide al centro y se lo abre, dejando la membrana que lo cubre, que es el pericondrio. Es como si uno pelara un plátano, o así. La cáscara sería el pericondrio y saca el centro, que es el cartílago que está alterado. Se hace esa maniobra en ambos lados. ¿Ya? ¿Ves cómo ven? Se retira esos cartílagos, que es lo que se está haciendo acá, ¿no? ¿Ves? Detectamos el cartílago costal enfermo. Ven esta zona que es como una cascarita blanco nacarado, que es lo que cubre el cartílago, es el pericondrio. Eso se debe de preservar. ¿Por qué? Porque eso tengo que mantenerlo, porque yo voy a sacar el cartílago, lo voy a desechar, y luego abajo va a quedar el pericondrio. Ese pericondrio va a hacer que se forme un nuevo pericondrio y aparezca en una posición adecuada. Eso se hace a ambos lados. Por ejemplo, aquí abajo donde está mi cursor, ya solo queda el pericondrio, porque ya se sacó el cartílago costal, ¿no? Se hace así de ambos lados. Luego de que aquí ya se retiró de ambos lados los cartílagos costales enfermos, el sifoides y el esternón se libera por debajo para que se suelte. Si el esternón está muy deformado, se secciona el esternón y se le endereza, si estuviera deformado, si no, no. Generalmente solo con sacar el cartílago ya el esternón
vuelve a su posición. Eso generalmente ocurre. Se usan puntos o por ejemplo, acá este esternón está deformado, se seccionó para enderezarlo. Aquí en el superior izquierdo se ve lo que les comentaba, ¿no? El pectoral mayor que se abrió se vuelve a estructurar. Y se pone una malla para dar estabilidad a la pared torácica, hasta que el pericondrio que se dejó forme de nuevo un nuevo pericondrio y en una posición adecuada, ¿no? Esa es la técnica de Ravitch. Lo mismo es para pectus carinatum y pectus excavatum. Lo mismo, es la misma técnica para ambos. Entonces vamos con el siguiente, que es que le comentaba la técnica mínimamente invasiva o técnica de Nass, ¿no? Este es un resumen. Como ven en el gráfico de letra E, vemos ahí un pecho hundido. Entonces se pasa esa barra se pasa por detrás del esternón, por delante del corazón, y luego se rota. Como ven el gráfico de abajo, tiene que quedar así. Y aquí se ve, ¿no? Ven la barra, se rota. Por ejemplo, este paciente. Este paciente es un paciente joven, que con 14 años, durante su niñez todo bien, sin problemas, ya en la pubertad no quería ir a la piscina, que se paraba encorvado, que no usaba ropa holgada. Y se le evalúa y tenía un índice de Haller de 3.4. Entonces, como es un tórax simétrico, asimétrico, se plantea hacer la técnica de Nass. La técnica de Nass consiste en, se le pone al paciente en posición, se marca el punto más declive, los más prominentes y los laterales. ¿Ya? Entonces ahí está, mi pecho hundido. Y esta se marca la parte más hundida, la parte más alta y los laterales. Entonces, este es un molde maleable que para medir qué tipo de barra le va a entrar. Se introduce una cámara, una óptica, se hace un corte lateral y ¿ves? Un corte lateral pequeño y por ahí se va a pasarse una barra. Vamos a ver. Estos a naranja son los moldes, son los maleables, es para ver qué tamaño corresponde. Estas de acá, esas barras son las que van a quedar dentro del paciente y estas aletitas son los estabilizadores. ¿Ya? Entonces, como ven, se va disecando digitalmente. Dentro del tórax se pasa una barra, que es un sable. Ahorita lo van a ver, ¿ves? ¿Ven esta barra que estoy agarrando? Esta es una barra, es como un sable que pasa de lado a lado. Con mucho cuidado, detrás del esternón, por delante del corazón. Con mucho cuidado. ¿Ya? Se pasa una cinta acá. El molde que yo hice, porque ese naranja, como les comenté, es maleable. De acuerdo a ese molde, yo agarro una barra de acero quirúrgico ya y le doy la forma, ¿no? ¿Qué forma le doy? Le doy la forma que la he hecho yo con esa maleable naranja, ¿no? Le doy retoques con los dobladores, retoques a la barra, y luego pasamos la barra. La barra se pasa en este sentido, ¿sí? Al revés. Y luego de esto se rota. Se rota, ¿ves? Con estos rotadores se rota. Y él ya queda el pecho plano. ¿Ya? Se fijan los estabilizadores. Se dan retoques para que no haya ningún problema. Se pone el estabilizador para que no se salga no se movilice la barra. Se fija el estabilizador y se suturan Entonces, el paciente obviamente hay una mejora de un 80%. Estos laterales, que es las dismorfias laterales, este reborde costal prominente no se corrige. Siempre los pacientes que tienen pectus tienen esta barriguita, siempre es típico de esos pacientes. ¿Ya? Entonces, como ven, son las dos técnicas, el estándar en cirugía de pectus, excavatum y carinatum. Entonces, vamos ahora a otras deformidades ya menos frecuentes. La tercera, que es mucho menos frecuente, pero lo vemos relativamente 1 o 2 casos al año, es el síndrome de Pola. Este síndrome fue escrito en el año 1841. Entonces, básicamente, tenía 3 criterios. Que no haya pectoral mayor,
menor y que tengan sindactilia. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué encontraron? Que obviamente no, había una gran variedad y había pacientes que sí tenían pectoral mayor, lo que no tenían era el menor, había pacientes que tenían ausencia de toda la mano, etcétera, etcétera. Por eso que el año 62 se quedó en que el nombre también puede ser usado para pacientes similares, ¿no? ¿Y cuáles son esos similares? Que hayan otros componentes. Había pacientes que tenían ausencia de costillas, depresión de la pared torácica, anomalías de la mama en diferentes grados, desde ausencia de mama hasta ausencia de una o dos mamas, escápula alada, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, es raro. Si el pectus excavatum era 1 en 300 o 1 en 400, el síndrome de Poland es 1 en 30.000, 1 en 32.000. La causa es desconocida y el tratamiento quirúrgico depende mucho de cada caso. Depende qué es lo que tiene, si le falta costilla, le falta mama. Por ejemplo, si solo le falta mama, se hace un implante de mama. Si le falta pared torácica, se le coloca pues una malla o un injerto de pared torácica. El tratamiento va a depender del tipo de patología que tenga asociado, ¿no? Como ven, el de arriba es un paciente nuestro. Si ustedes, como este paciente, es un síndrome de Poland, si ustedes se dan cuenta, miren, solo quedaron cartílagos costales, no tiene costillas, no tiene pectoral mayor, no tiene pectoral menor y tenía sindactilia. Entonces, este paciente básicamente el manejo es para cirugía plástica, ¿ya? Tiene su hernia umbilical. Aquí abajo, lo que son del libro, por ejemplo, el de la derecha no tiene ausencia de mama, el de la izquierda no tiene manos, es parecido al nuestro, porque no tiene costillas, y el de abajo a la izquierda, ausencia pectoral mayor. Es un hombre que tiene ausencia pectoral mayor. Entonces, estos casos de síndrome de Poland, el tratamiento depende. ¿Qué es lo que tiene, la severidad? De eso depende el tratamiento. Entonces, es por eso que el tratamiento en estos casos es individualizado. ¿Ya? Entonces, ya otras deformidades de pared torácica que son muchísimo más raras, si el pectus excavatum es de 1 en 300, y el Poland es 1 en 32.000, estas son unas en 100.000, son mucho más raras, ¿no? Por ejemplo, el clef esternal, la ectopia cordis, por ejemplo, este es el clef esternal, o esternón hendido, la ectopia cordis, tóraco-abdominal, generalmente los pacientes fallecen después del nacimiento, son casos ya malformaciones muy complejas, ¿no? Listo, muchachos. A ver, ¿dudas? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Respecto al pectus excavatum, esa barra metálica que se pone, ¿debe tener cuidados especiales el paciente? Tal vez no puede hacer ejercicios, digamos en el gimnasio, hacer pesas, o todo normal, quedaría como una persona normal. ¿Tienen preguntas? Creo que una compañera preguntó, doctor. No recuerdo bien, no sé. Que ¿Me repita repite la pregunta? Sí, doctor. Yo tenía una pregunta respecto a la cirugía del pectus excavatum sobre esa barra metálica que se le coloca.
¿debería tener algún cuidado especial el paciente? Tal vez evitar algunos ejercicios, no, qué sé yo, hay ejercicios en el gimnasio, correr o algo por el estilo. En la barra el paciente tiene que, o sea, se le da una cartilla de indicaciones, ¿no? Tiene que estar inmovilizado 6, o sea, me refiero a que no hacer esfuerzos de rotación, por más o menos por 2 meses, rotación, flexión de tronco, pero después de los 3 meses puede hacer su vida normal, obviamente, excepto, pues, puede hacer deportes de contacto, ¿no? Puede hacer todo su vida normal, natación, caminar, correr, pero no, deportes de contacto. Lo otro es que a los 2 años estas barras tienen que retirarse, ¿no? Por cirugía. Ok, doctor, gracias. Doctor, una consulta. En lo que es el síndrome de Poland, también hay grados, o sea, puede haber grados que sean como que poco notorios, digamos, como que se note apenas y grados que sean más notorios, ¿no? ¿También? Ya, no, lo que hay es, depende, por ejemplo, como lo que pasa que inicialmente, como les comenté, básicamente era ausencia pectoral, mayor, menor y sindactil. Pero después se ha encontrado de todo tipo, ¿no? Síndrome de Poland se llama cuando haya, pues, cualquier tipo de lesión. Entonces, no hay grados, sino hay tipos de deformación. Por ejemplo, hay pacientes que no tienen una costilla, hay pacientes que no tienen dos, hay pacientes que no tienen tres, hay pacientes que no tienen mama, vieron, hay pacientes que no tienen, les falta un dedo, 2 dedos, pero hay otros pacientes que les faltan todas las manos. Entonces, no se puede hablar de severidad, sino de presencia de algún tipo de alteración, ¿no? O sea, de diferente grado, ¿no? Entonces, es por eso que el tratamiento es individualizado dependiendo de la ausencia de costillas o cuartila o pectoral o lo que le falta, ¿no? Ok, gracias. Doc, ¿cuáles serían las complicaciones en el pectus carinatum severo para poder hacer esta cirugía? ¿Cuáles serían las complicaciones que tendría el paciente? ¿Te refieres a complicaciones durante la cirugía? No. Previamente, o sea, cuando el paciente está con pectus carinatum severo. Ya, a ver. Cuando un paciente tiene un pectus excavatum severo, si es severo, es porque hay pues la Del compresión. carinatum 2. En carinatum. No, igual, cuando el pectus carinatum es severo, obviamente hay pues, compresión de cavidades cardíacas, dolor moderado, dolor severo, hay compresión cardíaca, compresión pulmonar, disminución de la capacidad pulmonar. Pero lo que pasa es que los casos severos son de lo menos. Los más frecuentes son los moderados. Obviamente, si yo tengo un caso severo, el paciente tiene que operarse sí o sí. Ahora, un punto muy importante es cuándo operar al paciente. La edad ideal para operar a un paciente es después de los 10 años y antes de los 17 años. Ahora, ¿eso a qué se debe? Se debe pues, que antes de los 10 años la pared torácica está en formación, ¿no? Y si uno corrige a muy temprana edad, pueden haber problemas de desarrollo de la pared torácica, etcétera, etcétera. Y si uno opera después de los 17 años, cuando la pared torácica está más rígida, los cartílagos costales más calcificados y todo, la cirugía se hace más difícil, más complicada, los riesgos son mayores y los resultados son menores, ¿no? Se obtienen menores resultados que si uno operase entre
entre los 10 y los 16, 17 años, que es la mejor edad para operar a un paciente, ¿no? Con pectus excavatum o pectus caridatum, ¿no? Ok, doctor, gracias. Preguntas, muchachos, preguntas. Nos quedan minutos. Doctor, con respecto al tema anterior de los trasplantes de pulmón, Ya. ¿cuánto tiempo se puede conservar los pulmones y qué sustancia se pone para la conservación? Ya. Los pulmones tienen un tiempo, lo que nosotros llamamos tiempo de isquemia. ¿Qué es eso? Es el tiempo en el cual, después de haber sido retirados los pulmones, hasta que sean implantados. No puede pasar un día, 2 días, no es así. Hay un tiempo, porque pasado ese tiempo, ya probablemente los órganos no sirvan. ¿Ya? Entonces, el pulmón, ese tiempo de isquemia, o sea, desde que yo saco los pulmones del donante hasta que los pongo en el receptor, se recomienda que no debe ser mayor de 6 horas. Ya, porque cuando ya pase de 6 horas, por más que tú lo hayas preservado bien, probablemente no funcionen bien. Es por eso que los operativos de trasplante se hacen inmediatamente, cuando el donante está subiendo a sala, el receptor ya está en sala de operaciones. Cuando el donante estamos nosotros con el donante retirando los órganos, en el receptor ya lo están intubando, no están abriendo la piel, pero ya lo están intubando. Porque cada minuto cuenta, ¿no? Si se pasa mucho tiempo, probablemente los pulmones no funcionen adecuadamente y el riesgo de complicaciones aumente. Entonces, existen máquinas, sí, efectivamente máquinas especiales que hacen que esos pulmones puedan durar unas horas más, ¿no? Pero son muy costosos, se requieren mucho personal y se usa así bastante en Estados Unidos, en Europa, pero acá todavía no, ¿no? En Latinoamérica lo han usado en Santiago de Chile un par de veces, que es una máquina que mantiene el pulmón por unas horas más o lo acondiciona, ¿no? Ahora, ¿qué sustancias se usan? Son sustancias preservantes, ricas en potasio, de una serie de sustancias que hacen que disminuyan el metabolismo celular, se llaman sustancias preservantes, ¿no? Tienen varios nombres, ¿no? Custodiol, HTK, son sustancias que se usan para preservar órganos y que el metabolismo en la célula sea el mínimo para que no se produzca el daño celular, ¿no? Ok, gracias. Doc, una consulta, ¿de qué material es la barra que se le pone a los pacientes Ya, con las barras que se usan son de acero quirúrgico, ¿ya? Se hacen, generalmente los proveedores, hay como 4 proveedores, uno de China, uno de Estados Unidos y como 2 de Alemania, los que se usan acá en el Perú. Ya, obviamente hay pacientes que son menos frecuentes, que son alérgicos al acero, ¿no? Entonces, son esos pacientes, estas fábricas pueden fabricar barras de titanio, ¿no? Pero esas son a pedido generalmente. Doctor, Sí. respecto al tema anterior, ¿qué Ya. porción máxima de pulmón se podría donar? Ah, ya. En pulmón existen 2 tipos de donación. Se llama trasplante de pulmón donante vivo o donante cadavérico, ¿ya?
Donante cadavérico es de un paciente que fallece, que está en muerte cerebral, ¿no? Y que obviamente va a donar sus dos pulmones. Ahora, esos dos pulmones puede servir para dos pacientes o para solo un paciente. Eso depende del paciente que esté en lista de espera y de los centros que hagan trasplante. Ya, ese es uno. El otro tipo de donante es el donante vivo. En pulmón, el donante vivo existe, se hace, pero solo es de madre o padre a hijo menor de edad. ¿Por qué? Porque la madre o el padre solo puede donar un lóbulo, ya sea el lóbulo inferior derecho o el inferior izquierdo. No existe porque también me han venido a consultar pacientes que vienen, yo quiero darle mi pulmón a mi hermano, o quiero dar mi pulmón a mi papá, eso no existe, eso no se hace. ¿Ya? La única forma de que una persona en vida pueda donar su pulmón es a menores de edad, pequeños, ¿no? 1, 2, 3, 4 años, que si solo un segmento de un lóbulo pulmonar. Ah, ok, gracias. Entonces, ¿no hay alguna complicación que un pulmón de un adulto ingresa a un pulmón, a un menor de 2 años? No, por eso. Por eso. Cuando un adulto dona a un niño, solo le puede donar un lóbulo, no le puede donar todo el pulmón, pues mucho. Solo es un lóbulo. Obviamente, se hacen todas pues las mediciones, medidas. O sea, es un proceso muy complejo, ¿no? Se mide por cuánto mide el bronquio del niño, bronquio del padre, bronquio lobar del padre, todo, o sea, es muy minucioso. Obviamente, si no es compatible, no se hace. Gracias. Yo creo que si no hay más preguntas,